instruirles en la noche, ¿verdad? Amén. Y el hermano Steven se atrasó su vuelta, así que yo le pedí que me dejara este segmento de tiempo para poder completar ese estudio que comenzamos hoy en la mañana. Yo más o menos intuí que no iba a poder cubrir toda la información, así que hablando con él por WhatsApp le pedí permiso a que yo tomara su lugar y él me lo cedió, ¿verdad? Así que damos gracias al Señor por este compañerismo que podemos tener. Entonces, hermanos, estamos mirando que ahora mismo, ¿cuál es el cuarto doctrina que estamos viendo en este pasaje? Entendimiento. El entendimiento, la iluminación de la mente del creyente por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? No estamos hablando de inspiración y no estamos hablando de revelación, estamos hablando de iluminación para entender lo ya revelado por Dios. Entonces, he aquí una de las razones por las cuales nosotros no creemos en el don de profecía hoy en día, porque lo que es para conocer ha sido revelada. Ahora el trabajo del Espíritu Santo es abrir nuestro entendimiento para que podamos entender lo que Dios ya ha revelado y entenderlo de tal forma que podemos soplar escritura con escritura y formular la doctrina cristiana para mantenernos firmes tras las acechanzas de aquellos que quieren desviarnos del buen camino de Dios. Por esa razón yo me quedo tan asombrado con tanta gente que son engañadas por el movimiento carismático y otros movimientos que hay en el mundo hoy en día, porque si son realmente de Cristo, tiene ese don de parte de Cristo que es su espíritu para alumbrar su mente a ver la falsedad que hay en esas doctrinas. El hermano Edgardo me enseñó un libro que se llama, ¿cómo se llama? Strange Fire. Fuego Extraño. Fuego Extraño por John MacArthur. Ahora, he aquí lo que yo estaba diciendo hoy en la mañana. Podemos escudriñar y aprender a través de otros escritores. Pero eso no quiere decir que tenemos que chupar como un biberón todo lo que el escritor te dice. Amén. Pero la verdad es la verdad, sea de quien sea la boca, ¿verdad? Entonces John MacArthur, yo no estaría de acuerdo con él mucho con lo que enseña. Pero cuando trata de lo que es el movimiento carismático, él está muy acertado. Y cuando él demuestra para nosotros los dichos de estos supuestamente apóstoles, profetas y otras personas, yo me quedo rascando la cabeza y yo le digo, ¿cómo es posible que un nacido de Dios, alumbrado por el Espíritu Santo, puede sentarse bajo semejante enseñanza y quedar tan pancho? Amén. ¿Y sabe la razón? Por lo que estábamos hablando hoy en la mañana. No están comparando escritura con escritura. No están pelando los codos y viendo si esas cosas son así. Simplemente están sentando, tomando el biberón del gran maestro, según ellos. Y él está encaminándolos por camino falso. Si son realmente de Cristo, llegase a oír la verdad, entonces su espíritu responderá a esa verdad. Varios de ustedes son procedentes de iglesias carismáticas. ¿Por qué salieron del carismatismo? Porque han oído la verdad y su espíritu, su corazón respondía a la verdad de la palabra de Dios. El Hijo de Dios ama la palabra de Dios y la palabra de Dios le atrae. Y por esa razón, hermanos, es tan importante que nosotros
nosotros demos testimonio a nuestros familiares que están envueltos en estos medias sectas, porque es lo que son, ¿verdad? Entonces, para que ellos oigan la verdad y respondan a la verdad. Nosotros lo que podemos hacer, en vez de discutir con ellos, háblale de la doctrina, háblale de las escrituras, léele las escrituras juntos. Mire, mamá, venga, siéntate conmigo y vamos a leer una porción de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, la palabra dice, la entrada de tu palabra trae luz. La fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces lo que tenemos que hacer es no causar pleitos dentro de nuestros familiares, pero presentarles el puro verdad de la palabra de Dios sin comentario. Y deja que el Espíritu Santo hace lo mismo que hizo con nosotros. Nosotros habíamos llegado al punto en este estudio a ver que el Señor ha prometido que los que son de Él no van a seguir otro pastor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque oyen y reconocen su voz. Y hermanos, cuando nosotros aplicamos esto a nuestra vida, descubrimos juntos lo que la palabra del Señor nos quiere comunicar en cuanto a este tema. Vamos a ir a 1 de Corintios, capítulo 2, versículos 10 al 14. Y vamos a ver otra enseñanza de la palabra del Señor acerca de esta iluminación de parte del Espíritu Santo. ¿Y para qué es? 1 de Corintios, capítulo 2, versículos 10 al 14. Cuando usted llega a casa, lea todo el capítulo, vea su contexto y verá que no estamos sacándolo de su contexto, ¿verdad? Entonces alguien nos lee el pasaje. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí claramente está enseñado que tú y yo tenemos una capacidad de entender las Escrituras que una persona inconversa no lo tiene. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado con esa enseñanza porque los calvinistas agarran este versículo y dicen, ya está, sin el alumbramiento del Espíritu Santo, una inconverso tan siquiera puede clamar a Cristo para aceptar el Evangelio. ¿Dónde dice eso? Es su interpretación del texto. Mira lo que dice en el versículo 14 otra vez. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Está hablando de la enseñanza que el Espíritu da a las iglesias. No está hablando del Evangelio. Amén. ¿Ves cómo tenemos que tener mucho cuidado? Si la palabra del Señor dice de tal manera amó Dios al mundo, es porque todo el mundo tiene oportunidad de aceptar el Evangelio de Cristo. Dios ha puesto el Evangelio de tal forma que si una persona reconoce su pecado y clama al nombre del Señor, entonces esa persona entenderá y recibirá el poder para ser salvo. Entonces, mis hermanos, no es por unos cuantos pocos, es para todo el mundo. Si una persona termina en el infierno es porque la palabra del Señor dice, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que rehúsa creer no tiene la vida, mas la ira de Dios está sobre él. Pero qué lindo es que no importa qué educación he recibido yo,
No estamos hablando de capacidad humana para entender la palabra de Dios. Hasta la persona más sencilla en la iglesia puede leer y entender la palabra del Señor. Y a veces nosotros no entendimos la palabra de Dios porque lo leemos demasiado rápido. Amén. No nos detenemos para respetar las comas, a entender las palabras, a relacionar una palabra con otra, y la próxima semana veremos eso. Pero si nosotros leemos, meditamos y volvemos a leer, si no lo entendemos, oremos: Señor, ayúdame a entender ese versículo, dame su entendimiento. Lo volvemos a leer. Si todavía no lo entendemos, entonces buscamos consejo del pastor, de un comentario, lo que sea. Amén. Pero no lo aceptamos solo así, sino le ponemos esta opción, esta interpretación, y lo meditamos otra vez. Oramos otra vez, leemos el versículo y vemos su interpretación, y el Espíritu Santo te dará testimonio si este es cierto o no. Y queridos hermanos en Cristo, esto es lo que cada uno de nosotros debemos hacer para evitar caer en la equivocación. Pero hay otra razón. Versículo 16 del mismo pasaje nos da una linda promesa de parte del Espíritu. ¿Qué es el efecto de ese alumbramiento de nuestras mentes? ¿Cuál es el efecto según el versículo 16? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Cuando nosotros tenemos la mente de Cristo. Ok, entonces, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es el end game, como dice, verdad? El juego final del gran maestro, ¿cuál es? Tendremos los mismos pensamientos de Cristo. Poseer la mente de Cristo, tener los mismos pensamientos. Eso es lo que quiere decir, no literalmente que se hace un trasplante de cerebro, ¿verdad? Sino que tenemos los mismos pensamientos. Ahora, si nosotros llegamos a tener los mismos pensamientos, es aquí lo que debemos ver en nuestra vida. Si tenemos los mismos pensamientos de Jesús, debemos hablar como Jesús habló. Amén. Debemos reaccionar como Jesús reaccionaba. Debemos hablar como Él hablaba. Debemos comportarnos como Él se comportó. Y debemos amar como Él amó. Ahora vamos a hacer un análisis de cada uno de nosotros, ¿verdad? Individualmente. ¿Hacemos eso? ¿Puedo yo decir que siempre cuando yo hablo con la mente de Cristo? Tengo la capacidad. ¿Por qué? Porque Cristo me ha dado su espíritu a alumbrar mi mente. Amén. Para que yo pienso igual que Él piensa. Entonces, queridos hermanos, he aquí el reto de esta gran doctrina de la cristianidad, que hay un cambio en nuestro ser, hay un cambio en nuestro comporte, y el mundo entero empieza a reconocer que estamos caminando con Cristo. A mí me encanta ese versículo de Juan y Pedro cuando están delante del Sanedrín, cuando los grandes maestros de la ley toman nota que estos hombres, aunque son vulgos, sin embargo han andado con Cristo. Amén. Mira, cuando yo leo estos versículos, los pelos me ponen a punto, ¿verdad? Y yo le digo: Señor, dame esta vida que las personas vean que yo camino con Cristo. Amén. ¿Verdad? Amén. Porque cuando yo estoy sobre mis rodillas y leyendo la palabra del Señor, conversando con mi Señor, yo no me puedo levantar y dar una patada al perro, por ponerlo en forma coloquial, ¿verdad? En otras palabras, no puedo arrancar la cabeza de mi esposa o de mis hijos o de mi vecino o otro después de haber estado conversando y comulgando con mi Señor. Amén. Amén, pastor. Tiene que haber un cambio.
Tiene que haber algo que me retiene. Entonces esta es la gran iluminación que Cristo promete. Ahora, dado a lo que es, ¿para qué dice el versículo 20 de 1 de Juan 5 que nos ha dado? ¿Para qué nos ha dado esta capacidad? Para conocer al verdadero. Para conocer Al que es verdadero. El que es verdadero, ¿verdad? Entonces vamos a descubrir quién es este verdadero. Porque hay varias opiniones, ¿verdad? Y las personas discuten sobre lo más mínimo de la palabra del Señor. Y algo que le voy a aconsejar, cuando buscas un comentarista, siempre busca un comentarista que ahí está el timbre, que ama al Señor igual que usted lo ama. Amén. ¿Verdad? Solo porque el tipo era, ¿cómo se llama?, participante en la traducción de una Biblia, no quiere decir que es un santorrón. Hay liberales dentro de la escuela academia que son brillantes con el griego y por ende fueron invitados para traducir la Biblia. Pero tiene que tener mucho cuidado con esto, porque él no tiene el alumbramiento que tú y yo tenemos. Y por ende, cuando nosotros leemos en estas Biblias modernas, diferentes, ¿cómo se llama? Versiones o interpretaciones de dados versículos, debemos sospechar inmediatamente que algo raro anda aquí, ¿verdad? Entonces usted debe asegurarse que la persona con la cual está consultando es una persona íntegro, iluminado por el Espíritu y fundamental en su doctrina. Amén. Antes de escuchar su consejo. Amén. Entonces cuando tenemos esto, ¿cómo se llama? Nosotros llegamos a mirar este pasaje, ¿verdad? ¿De quién es el verdadero? Vamos a leerlo nuevamente. Dice, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Ahora, hay dos interpretaciones de ese pasaje. Vamos a ver si lo podemos desenredar y descubrir quién es la persona referida como el verdadero. Cuando nosotros leemos esa escritura, hay dos personajes mencionados. ¿Quiénes son? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. ¿Y quién? Dios. Dios. El Hijo de Dios, que es Jesucristo, y luego Dios el Padre. Dios el Padre. Entonces, ¿está hablando Juan del Padre o está hablando de su Hijo? Entonces, Cristo nos ha dado su Espíritu para conocer a Él. Vamos a leer el versículo y vamos a seguir con la lectura. Dice, dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Mira esa palabra, su Hijo. ¿A quién es el su? Dios, el Padre. Entonces, obviamente está hablando del Padre. Si este es cierto, como le hemos dicho, comparando escritura con escritura, descubriremos que se apoya. Vamos a ver si el Espíritu Santo es dado a la iglesia para revelar quién es el Padre. Vamos a ir a Juan capítulo 17, versículo 3, para comenzar con las lecturas. Vamos a ver. ¿Cómo digo? Perdón. Juan 17, versículo 3. Que es la persona que es verdadero. Vamos a ver. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, comparando escritura con escritura, ¿quién es el verdadero? Dios.
¿Que puede acaso el hombre natural conocer a Dios íntimamente? No. No, ¿por qué? Porque Dios solo se revela a través de la naturaleza y solo le puede conducir al hombre a reconocer que existe un Dios, pero no quién es ese Dios. Luego viene la revelación especial, que es la palabra de Dios y el Hijo de Dios. Esta revelación especial es para conducirnos a conocer quién es ese Dios. Cuando yo veo la naturaleza, yo digo, eso no puede solo suceder así. Es imposible. Tiene que haber un Dios que hizo esa maravilla de creación. Pero ¿quién es? Cuando yo agarro la palabra de Dios, encuentro con su Hijo y su Hijo me revela quién es ese Dios verdadero. Entonces Jesucristo nos ha dado su Espíritu para alumbrar nuestra mente, para que captamos que en su vida, su ministerio, Él está revelando el Padre a cada uno de nosotros. Vamos a ver otros textos bíblicos. Juan 14, 6 al 9. Vamos a leerlo. Juan 14, 6 al 9. Vamos a ver que esto, comparando escritura con escritura. Recuerdo, una doctrina no se basa en un solo versículo. Amén. Tiene que haber más. Entonces comparamos 14:6. escritura con escritura. ¿Qué dice? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Muy bien, ¿puede acaso un no creyente entender eso? Si un no creyente te dijera, ¿por qué creen ustedes en la Trinidad? Y usted le enseña ese versículo. Los españoles tienen una expresión y dice, ¿qué quiere decir eso? Me pasó volando por encima la cabeza. No entiendo ni papas, ¿verdad? Entonces, no tiene discernimiento para entender eso. Nosotros no evangelizamos a un no creyente enseñándole la doctrina de la Trinidad. Le hablamos de lo que él puede entender, que es el Evangelio de Cristo. Ese él puede comprender. ¿Por qué? Porque Dios en su misericordia lo ha permitido a todo el mundo a entender el Evangelio de Cristo, a entender el pecado, la separación que el pecado ha causado y entender que sin derramamiento no se hace remisión. Hasta ahí el hombre natural puede entender porque Dios le permite entender. Pero entender que el Padre y el Hijo son uno y a ver el Hijo le pasa por encima. Te mirará como tiene dos cabezas, ¿verdad? Pero tú y yo sí lo podemos entender. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo da testimonio en nuestro corazón que esto no está hablando bobadas, sino está hablando toda la verdad. Entonces comenzamos a entender que cuando Cristo se encarnó en segunda persona de la Santa Trinidad y se ha revelado quién es Dios al hombre. Amén. Vamos a ir a Juan capítulo 1, versículo 18. Juan 1, 18.
Me quedan 2 minutos. Amén. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Okay. Amén. Él, Jesús, le ha dado a conocer el Padre. La gente en su tiempo no tenía el Espíritu, ese don de Dios al creyente. Entonces ellos pensaban que él estaba hablando tonterías, blasfemias. Por esa razón lo crucificaron. Pero con la venida del Espíritu Santo, ilumbrando los corazones y las mentes de los apóstoles y los primeros creyentes, ya le sentaron y le entendieron. ¿Usted recuerda cuando Él nos dijo eso? Entonces es verdad, Él es Dios. Pero en nosotros tenemos que conocer quién es Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Él no quiere que nosotros tenemos un entender de su persona académico. Amén. Él quiere que tenemos un conocer de quién es devocional de nuestro corazón, donde nuestro corazón le responde con nuestro espíritu, con las palabras Abba, Padre. Amén. Vamos a ver otro texto, Mateo capítulo 11, versículo 27, y con esto vamos a pasar a nuestra conclusión, que será rapidito. Entonces, Mateo capítulo 11, versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. Ok. Amén. ¿Ha revelado Jesús a tu corazón quién es el Padre? A la mía, sí. Yo lo conozco personalmente, yo hablo con Él personalmente, yo le adoro personalmente, yo le aclamo, Abba, Padre. Amén. Y siento el amor en mi corazón que el Espíritu Santo me ha dado para con el Padre. Y Él lo da a cada uno de nosotros. ¿Cómo voy yo a abandonar este testimonio del Espíritu Santo para seguir una falsedad de los testigos de Jehová o los mormones o Islam o de otra secta que hay que el diablo puede levantar para engañar a los hombres? ¿Cómo puedo yo dejar las bellezas de la palabra de Dios para seguir las bofadas de un supuesto profeta por encima de la palabra de Dios? Amén. Esos blasfemios están diciendo, olvida de la Biblia y escúchame a mí. Cualquier creyente que oye eso debe levantarse de su silla en ese momento y salir de la iglesia de ellos y jamás volver a estar ahí. Hermanos, hemos visto que el don del Espíritu Santo nos ha dado para iluminar nuestras mentes, para que nosotros entendemos las grandes doctrinas de la palabra de Dios, para que estemos firmes y no desviamos, y luego para que nos podamos conocer a Dios personalmente para nuestra propia devoción con Él. ¿Cómo ayudamos a ese proceso? 2 Timoteo 2:15, siendo aprobado, siendo persona adiestrado en la palabra de Dios, y solo vas a ganar ese título pelando los codos sobre la mesa mientras luchas para entender, y el Espíritu te abrirá su corazón para que puedas entender las grandes profundidades de la palabra del Señor. Que Amén. Dios les bendiga. Amén.